a buscar a Dios en oración y vamos a pedirle que sea Él quien nos hable al corazón esta noche. Vamos a orar, oremos. Cariñoso y amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Dios, aquí están tus hijos amados, aquellos a quienes tú les has dado la vida y a quienes hoy, Señor, los has traído a este lugar con el único propósito de transformar sus vidas. Y es por eso, Señor, que suplicamos que tu presencia pueda estar en este lugar. Queremos sentirte, Señor, queremos que seas tú quien nos hable a través de tu palabra. Por eso pedimos que te quedes con nosotros y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos a lo largo de esta semana, estaremos estudiando este tema, ¿verdad?, que es titulado Una mirada de esperanza. Esta es la temática que vamos a estar tratando a lo largo de la semana. Aquí también tenemos, ¿verdad?, el mismo título, Una mirada de esperanza. Y justamente cuando hablamos de una mirada de esperanza, lo decimos porque esta semana y esta noche de manera muy especial, quisiéramos que tú, a la luz de la palabra, pudieras comprender cómo te ves a través de los ojos de Dios. Es cierto, a lo largo de tu vida, quizá tú ya tienes una idea de cómo te ves ante los ojos de los demás seres humanos. Pero ahora la idea de esta conferencia es que tú entiendas cómo te ves a través de los ojos de Dios. Y mira qué bonita es la palabra de Dios, porque ahora el título de esta noche es Déjate abrazar por la esperanza. Y mira, quisiera que para que podamos entrar de una vez en materia, quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias. A todos aquellos que tenemos algún amigo especial a nuestro lado, quiero invitarles para que podamos facilitar las Biblias, porque la idea, como mencioné hace un momento, es que lo veamos y lo comprobemos en la Biblia. Así que vamos a Génesis, en el capítulo 1. Vamos a ir esta noche al comienzo de todo. Es probable que cuando llegaron a invitarte a tu casa, cuando algún hermano, cuando un familiar, algún amigo llegó a invitarte a tu casa y te dijo, mira, vamos hoy a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios, o quizá cuando alguien te dijo, oye, mira, Jesús te ama, vamos a descubrirlo más a profundidad. Es posible que hayas venido a este lugar con muchas incógnitas en tu mente. Es probable que quizá tengas muchas interrogantes en tu cabeza, pero mira, vamos al principio de todo y vamos a comprender muchas cosas que basados en la palabra de Dios pueden darnos respuestas sólidas. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? ¿Amén? Muy bien. Voy a dar lectura desde la Reina Valera 1995. Si tú tienes una versión diferente, van a variar algunas palabras, pero en esencia todo es lo mismo. Dice la palabra de Dios así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y miren que aquí, a partir de ese versículo en adelante, probablemente lo has escuchado en algún otro lugar, en alguna historia que te han contado anteriormente. Y finalmente tú sabes que Génesis capítulo 1 habla de la manera en la que Dios creó este mundo. Es decir, que el Dios del cual habla la Biblia, del Dios del cual escucharemos a lo largo de esta semana, creó el mundo en el que nosotros vivimos. Este mundo en el cual nosotros vemos árboles, vemos pajaritos, vemos nosotros a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Todo eso que nosotros vemos, tú debes recordar hoy que Dios lo creó. Pero quisiera puntualizar lo siguiente. ¿Por qué Dios creó este mundo? Porque cuando la gente me pregunta y me dicen, pastor, ¿por qué Dios creó este mundo con dolor? ¿Por qué Dios creó este mundo con muerte? ¿Por qué perdemos a nuestros seres queridos? ¿Por qué hay enfermedades?
Cuando las personas en fase terminal algunas veces te preguntan y te dicen por qué existen las enfermedades. Mira, es necesario que hoy en este día establezcamos bien las bases de todo ello. Mira, aquí nosotros ya leímos y ya dijimos que Dios creó este mundo. Pero ¿por qué Dios creó este mundo? Te voy a contar algo brevemente. Mira, resulta que según la Biblia, hubo un momento antes de la creación de este mundo donde en el cielo, ¿verdad? Pues donde habita Dios, pues hubo un ángel que se rebeló contra la autoridad y el gobierno de Dios. Y finalmente, cuando este ángel que se rebela contra Dios, que no estaba de acuerdo con el gobierno de Dios, se rebela, resulta que finalmente este ángel es expulsado del cielo. Y es ahora como nosotros le conocemos como el diablo, Satanás, ¿verdad? Y como muchos otros nombres que se le dan en la actualidad. Y fíjate que cuando Satanás es expulsado del cielo, resulta que cuando él es expulsado del cielo, él se viene con una tercera parte de los ángeles. Algo curioso, porque como se dice que él se trajo a una tercera parte de los ángeles, pues se dice que así por cada ángel malvado de Satanás que te ataca, hay 2 ángeles buenos del Señor que están allí para ayudarte, para auxiliarte, ¿verdad? Un comentario curioso. Pero bueno, finalmente cuando ellos son expulsados del cielo, ¿sabes qué pasa? Que en el cielo queda una vacante, queda un hueco. Y entonces era necesario suplir ese hueco que había quedado por la expulsión de Satanás y sus ángeles. Entonces Dios, para suplir esa vacante, así como cuando nosotros de repente vamos a la ciudad, y cuando tú vas a la ciudad, resulta que vas caminando ahí por el centro, y entonces te das cuenta que entre los anuncios que hay ahí en la ciudad, en algunos lugares, hay un letrero que dice, se solicita empleado, o se solicita empleada. ¿Por qué se solicita personal en esos lugares? Simple y sencillamente porque hubo alguien que se salió de allí y quedó ese lugar disponible. Entonces Dios en su sabiduría crea este mundo, pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dice, ¿saben qué? Multiplíquense, fructifiquen la tierra, ¿verdad? Y tengan muchos hijos. Porque finalmente en la mente de Dios el plan es que después de que se poblara la tierra, después de pasar una prueba de obediencia, los seres humanos fueran llevados al cielo a suplir esa parte que había quedado por la expulsión de Satanás. Esa fue la idea en la mente de Dios. Y curiosamente, sigue siendo el mismo plan de Dios. Dios no te creó para que te quedes a vivir en este mundo. Si tú te pones a pensar y te has cuestionado todo el dolor o todas las injusticias que has vivido en este mundo, tú debes de saber esta noche que Dios no te creó para que te quedes a vivir en este mundo. De hecho, el plan que Dios creó al principio sigue siendo el mismo. El mundo que Dios creó al principio tuvo ciertos desajustes a causa del pecado, que es lo que vamos a ver ahora. Pero realmente el mundo, cuando Dios lo creó, no existía la muerte. No existían todas esas cosas malas que ahora vemos. Es más, déjame decirte algo bien interesante. Ni siquiera las hojas de los árboles se caían. No existía muerte. Pero entonces, ¿qué sucede? A partir de allí nosotros vemos en la Biblia, en el capítulo 1, que llega un punto en el que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces después de crear los árboles y todo lo que nosotros vemos, Dios crea al ser humano. Como dije hace un momento, Dios crea primero a Adán y a Eva. Pero mira lo interesante. Resulta que cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, Dios también le otorga una característica diferente al ser humano a la de toda la creación. ¿Qué es lo que otorgó Dios al ser humano de manera diferente a los animales y a todo lo que nosotros vemos en este mundo? Mira, dice aquí que Dios otorgó al ser humano, ¿qué cosa? Libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, mira lo siguiente. El libre albedrío es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de pensar y de elegir. Es decir, Dios no forza a nadie.
Dios te muestra el camino y te dice, mira, hijo, este es el camino que te conviene, pero Dios no forza a nadie. Y mira que si tú lo analizas, pues nosotros los seres humanos somos las únicas criaturas que gobernamos este mundo, ¿verdad? Los animales están bajo nuestra autoridad. Nosotros, hermanos, fuimos creados con esta capacidad especial. Pero como Dios nos da la capacidad de elegir y pensar, de decidir, ¿qué sucedió? Bueno, nosotros sabemos que Adán y Eva ocuparon mal su libre albedrío. La cita bíblica que leímos hace un momento, vamos, acompáñenme a la Biblia en el capítulo 3, en el versículo 6, dice allí que, pues ustedes conocen la historia, resulta que Eva en una ocasión, mientras estaba lejos de su esposo, caminando por allí, se encontró con el árbol que Dios les había dicho que era el único árbol del que no podían comer. Una historia muy conocida. Y finalmente dice el versículo 6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Y entonces, cuando ellos desobedecen a Dios, sucede lo que pues ahora nosotros llamamos como una tragedia, ¿verdad? Porque ¿qué sucede cuando ellos comen y desobedecen a Dios? La única orden, la única instrucción que Dios les había dado negativamente, podemos decir, era que ellos no debían comer de ese árbol prohibido. Pero ellos comieron y vinieron consecuencias, consecuencias que nosotros ya vemos hoy en nuestros días, como los robos, las enfermedades, ¿verdad? Los asesinatos. Algunos preguntan, pastor, ¿por qué Dios permite o por qué Dios no interfiere para los asesinatos, para la gente que roba? Y bueno, siempre la pregunta pues es sencilla. Algunos en algún momento nos lo hemos preguntado, pero es sencillo, hermanos. Dios no roba. El que roba es el ser humano. Cuando un ladrón se mete a robar a una propiedad, ¿quién roba? ¿Dios o el ser humano? Es el ser humano, ¿verdad? Que toma sus decisiones. Cuando hay un asesinato, ¿quién asesina? ¿Dios o el ser humano? El ser humano. Bueno, consecuencias que llegaron por la desobediencia de Adán y Eva. Y esta, queridos hermanos, es la principal consecuencia que sucedió debido a esa desobediencia. Mira Génesis capítulo 3, versículo 8. Lo tenemos aquí en la pantalla y dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, dice, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y mira que ahí hasta en letras rojas está, se escondieron. Y está en letras rojas simple y sencillamente porque vale la pena que nosotros le pongamos atención a esa afirmación donde dice que ellos se escondieron. Porque como te dije al principio, en el Edén era un lugar perfecto, era un lugar de armonía, ellos convivían con Dios. Y se dice que ellos corrían al encuentro de Dios, corrían a abrazar a Dios, porque era un gozo para ellos estar en compañía de Dios. Pero a causa del pecado, dice aquí la Biblia, que ellos se escondieron. Y te voy a decir una gran verdad, hermano, hermana, amigo, amiga. Esa es la gran realidad del ser humano hoy en día. El ser humano se esconde de la presencia de Dios. Y cuando el ser humano sabe que se ha equivocado, cuando el ser humano comete un error, porque probablemente tú has cometido errores y no me dejarás mentir, cuando te equivocas, cuando pues cometes errores, vaya, finalmente hay algo dentro de nosotros. El día de ayer yo lo mencionaba como un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa hace que tú llegues a sentir que no tienes perdón. Hace que tú llegues a sentir que no mereces estar en las cosas de Dios, que no mereces estar delante de la presencia de Dios, porque te sientes un ser con errores, te sientes un ser culpable. Hace un tiempo, cuando estuve allá en una zona de la tierra de Chiapas, fíjense que me acuerdo que llegué a una iglesia donde me habían invitado a predicar, y llegué a ese lugar y prediqué y terminé el culto del sábado en la mañana,
Pero cuando terminé de predicar, me acuerdo que entre los hermanos de ese lugar se me acercaron y me dijeron, pastor, queremos que vaya a hacer una visita especial. Es que hay una persona que está endemoniada, me acuerdo que me dijeron. Y era mediodía y me dijeron, pastor, hay una persona endemoniada, necesitamos que usted vaya con nosotros porque necesitamos ir a verlo, necesitamos ir a orar por ellos. Y yo les dije, bueno, pues está bien, vamos, ¿verdad? Oramos, nos preparamos y fuimos a ese lugar donde se decía que estaba esa persona endemoniada. Y mira, así como en las películas algunas veces lo vemos, era una zona montañosa, una zona fría, así que es una zona de bosques. Y así como de repente en las películas te lo muestran, que se ven algunos árboles grandes, así un bosque así oscuro y frío, así al fondo se veía una casa de madera y me decían, allá es. Y yo recuerdo que cuando entramos a ese lugar y estábamos llegando a la casa, salió una mujer con 2 niños. Y entonces cuando nos vio, ella nos dijo, miren, está en el cuarto de allá al fondo, en la parte de atrás. Entonces finalmente cuando estábamos ahí y yo vi a los niños y vi a la hermana, yo me acuerdo que le dije a los que iban conmigo, yo recuerdo que les dije, miren, ustedes quédense aquí. Necesito que oren con ella y necesito que empiecen a cantar. Yo voy a entrar solo al cuarto. Y me acuerdo que entonces agarré y entré a ese cuarto frío y oscuro. Y al fondo del cuarto, al lado de un cerro de mazorcas de maíz, me acuerdo que había una persona tirada en el suelo y que estaba con las rodillas dobladas y estaba llorando. Y lloraba y lloraba. Y yo lo escuché. Y entonces cuando entré cerré la puerta. Y me acuerdo que él me vio y me dijo, ¿tú también crees que estoy endemoniado? Y yo le dije, no, porque si estuvieras endemoniado, tuvieras otras manifestaciones. Yo me acuerdo que le pregunté, ¿qué tienes? Y él me dijo, es cierto, yo no estoy endemoniado. Ellos piensan que yo tengo un espíritu malo porque no he querido comer en varios días y porque no he querido salir de este lugar y pues me la paso llorando. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿qué tienes? Finalmente este hombre me contó su historia. Él había cometido muchos errores. Finalmente él había abandonado a su familia un tiempo, supuestamente por trabajo, hasta que finalmente él me dijo que, bueno, se vio mezclado en las cosas del mundo y como yo mencioné el día de ayer, el mundo te arrebata todo, ¿verdad? Por un momento te muestra momentos de placer, pero finalmente cuando te cobra, te lo cobra el doble. Y eso le estaba pasando a él y él me decía, mire, pastor, yo engañé a mi esposa, hice esto y esto, y todo me lo contaba. Y él me decía, yo no tengo el valor de poder enfrentar a mi familia y decirle todo lo que hice. Y también me contó que finalmente él había conocido de la iglesia tiempo atrás. Y esto me llama la atención porque él ya había tenido un momento con Dios. Él ya había conocido de las cosas de Dios. Y es probable que tú también en algún momento atrás has conocido de las cosas de Dios. Que ya conocías de Dios, sí. Probablemente venías a la iglesia. Probablemente ibas a alguna otra iglesia de por acá. O quizá en tu casa te enseñaron de las cosas de Dios. Pero a causa de tus decisiones, como lo hicieron Adán y Eva, probablemente te has alejado. Aquel hombre, aquella ocasión tenía un sentimiento de culpa que hacía que él no se sintiera digno de afrontar las circunstancias. Yo recuerdo que aquella ocasión oré con él lloró mientras lloraba por él, y finalmente yo lo animé a afrontar la realidad y a afrontar la verdad y finalmente asumir pues sus errores. Yo le dije, finalmente creo que siendo sincero podemos ganar más cuando somos sinceros. Finalmente, bueno, la historia te diré que es interesante, se los voy a contar un poquito más adelantito, pero quisiera que avanzáramos en esto. Mira, esconderse de la presencia de Jehová Dios. ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndote de la presencia de Dios? ¿Será que tú hoy tienes ese sentimiento como lo tuvieron Adán y Eva, que pues a causa del pecado quizá te has escondido de la presencia de Dios? Mira, esto es bien interesante. El enemigo de Dios aprovecha las circunstancias para animarte a huir de Dios y te hace creer que no tendrás perdón, ¿verdad? El enemigo de Dios aprovecha esas circunstancias. Si tú te has alejado de Dios y sientes que aunque tú sabes que lo correcto es acercarte a Dios, porque sabes que en Él tienes una respuesta,
porque sabes que en Él hay una solución. Y ahora sí pareciera que tu vida y las cosas, las circunstancias, la manera en la que vives, lo único que provocan es que te alejes de Dios. Déjame decirte que detrás de ello está ese ángel que fue expulsado hace 6,000 años del cielo. Está ese ángel llamado Satanás. Detrás de todo ello, Satanás quiere que tú te alejes de la presencia de Dios. Pero esta noche no venimos a hablar solamente de tragedias, porque ciertamente este mundo está lleno de tragedias y lleno de problemas y de dificultades y de enfermedades, como todo lo que ya hemos mencionado. Pero hoy también queremos hablar de buenas noticias. Tú debes saber algo muy importante. Mira, dice aquí que no puedes esconderte de Dios. La Biblia dice que tú no te puedes esconder de la presencia de Dios. El salmista dijo en alguna ocasión que él explicaba, ¿verdad? En un salmo, y decía: si yo voy, si en el Seol hiciere mi estrado, si yo fuere al otro lado del mundo, si yo fuera acá o fuera allá, y donde sea que yo me quiera esconder, hasta allí me asirá tu diestra, decía el salmista. ¿Por qué dice la Biblia todo esto? Simple y sencillamente porque no te puedes esconder de la presencia de Dios. Aún cuando tú probablemente te estás escondiendo de la presencia de Dios, tú debes de saber que Dios comprende lo que pasa en tu vida. Tú debes comprender que Dios no es indiferente a lo que sientes. No, tú debes comprender que Dios no hace a un lado tus sentimientos y la situación en la que te encuentras. Dios comprende perfectamente cómo estás. ¿Y sabes por qué lo decimos? Porque también podemos hoy afirmar que aún cuando tú te escondieres de la presencia de Dios, aún así Dios irá a tu encuentro. ¿Sí? Dios irá a tu encuentro. No importa dónde te escondas, finalmente Dios irá a tu encuentro a través de muchas circunstancias. Muchas circunstancias. Probablemente de los que estamos hoy aquí, no nos alcanzaría el tiempo para platicar la manera en la que Dios nos ha encontrado. Algunos hermanos me han dicho: pastor, yo era de aquellos que cuando llegaban los hermanos a invitarme a mi casa o a darme un estudio bíblico, yo me escondía, o no abría la puerta, o le decía a mi familia que les dijera que no estaba, que yo no estoy. Y bueno, no importa la manera en la que tú busques esconderte de la presencia de Dios, tú debes de saber que Dios irá a tu encuentro. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le importa tu pasado. Él solo desea transformarte y darte su perdón para tener una nueva vida. Algo curioso que recuerdo de esta historia que les estuve contando hace un momento es que yo efectivamente le dije: mira, hermano, ve y enfrenta la verdad, porque finalmente, pues si te quedas aquí, te va a ir, yo creo que te va a ir peor. Mira que ellos piensan que estás endemoniado. Mejor ve y enfréntalo, porque finalmente creo que necesitas ser sincero también, ¿verdad? Y cada situación es diferente, ¿eh? En todos nosotros es una situación diferente. En el caso de él, yo llegué a creer en ese momento que lo correcto era que él fuera sincero. Finalmente, después de ese tiempo, yo tuve que salir. Fui a otro estado y estuve un par de meses en ese lugar, 2, 3 meses estuve por allí. Y cuando regresé nuevamente a ese lugar de Chiapas, allá en medio de la montaña, recuerdo que aquella ocasión, cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo que de repente anunciaron que iba a subir a cantar un grupo de mariachi, porque hay mucho mariachi. Y resulta que se subió el mariachi, y cuando vi que empezaron a cantar así con todos los instrumentos que traía el mariachi, eran varios elementos, y me di cuenta que el vocalista, aquel que estaba cantando ahí arriba, enfrente de ese grupo que estaba rindiendo una adoración a Dios, me di cuenta que era ese hermano que en algún momento atrás decían que estaba endemoniado. Lo vi allí cantando, y ¿saben qué alegría yo sentí cuando lo vi allí cantando? Cuando él bajó, yo fui, lo saludé, él me abrazó, y yo le dije: ¿cómo te fue? Y me dijo: pastor, mire, cuando yo fui sincero con mi esposa, y yo le conté todo lo que había pasado, finalmente ella me aceptó y me perdonó, y aceptó dejar el pasado atrás y empezar nuevamente. Y al ver yo esa respuesta por parte de Dios, también decidí aceptar esta segunda oportunidad que Dios me ofrecía. Y es por eso, hermanos, que esta noche yo te diré que el Dios del cual predicamos, el Dios que te creó con un propósito,
El Dios que dirige tu vida y que sustenta tu vida, ese Dios, hermanos, es especialista en sanar los corazones. Ese Dios es especialista en dar segundas oportunidades. Ese Dios, queridos hermanos, no le importa tu pasado. Él solo desea, ¿qué cosa? Transformarte y darte su perdón para tener una nueva vida. Pero, queridos hermanos, miren, dice aquí que el amor de Dios es más grande que el dolor de su corazón por nuestra desobediencia. Es decir, que aunque tú seas desobediente, finalmente el amor de Dios es más grande. Es como aquellos que ya hoy en día tienen la bendición de tener hijos, ¿verdad? Yo tengo una bebé pequeña y yo estoy seguro que todos los que tienen hijos en algún momento lo han experimentado, que uno le dice a los hijos, mira, no hagas eso, o no hagas lo otro porque te vas a lastimar. Y finalmente a veces los niños son desobedientes, ¿no? Y van y se lastiman. Y finalmente, aunque tú advertiste que eso iba a pasar, finalmente el amor que tú tienes por tus hijos, por tus hijas, finalmente es más grande, ¿verdad? Que el dolor que tú llegas a sentir porque se lastimaron. Ese amor es mucho más grande y sobrepasa cualquier barrera. Y estoy seguro que cualquiera aquí que tiene hijos estaría dispuesto a dar su vida por sus hijos. Pues Dios, queridos hermanos, nos ve como sus hijos. Y el amor que Él tiene para ti, para tu vida, es más grande que todos tus errores y tu desobediencia. Y dice aquí que el mismo Dios, a través de Jesucristo, se ofreció a morir por nosotros y así rescatar a la humanidad. Y es por ello que esta noche, en conclusión, yo quisiera decirte lo siguiente. Hoy en día, Dios sigue buscando. Dios sigue llamando. Si alguien llegó a invitarte a tu casa, si alguien te dijo, mira, esta semana vamos a tener campañas, es porque Dios te sigue buscando. Si finalmente alguien pasó y te invitó y a lo mejor un poquito a la fuerza, pero finalmente estás aquí, tú debes de saber que Dios hoy te sigue buscando. Dice, Dios hoy en día sigue buscando a hombres y mujeres que a causa del pecado han decidido huir de la presencia de Dios. Es probable que te estés escondiendo de la presencia de Dios. Adán y Eva se escondían detrás de los arbustos, detrás de los árboles, de la presencia de Dios. Y hoy yo quisiera preguntarte, ¿detrás de qué árbol te escondes? ¿Detrás de qué pretexto? ¿Detrás de qué problema? ¿Detrás de qué circunstancia estás procurando esconderte de la presencia de Dios? ¿Detrás de qué te escondes? Finalmente, Dios te sigue llamando y por eso te quiero decir hoy, déjate abrazar por la esperanza. El Señor, Dios, quiere darte esperanza. En medio de este mundo con dolor, con todo y como nosotros lo vemos, detrás de todo ello hay esperanza. No todo está perdido, hermanos. No todo se queda en el dolor y el sufrimiento que vemos en este mundo. No todo está perdido. Con Cristo Jesús tenemos esperanza. Y eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de la semana. Que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar. Hay un himno muy bonito que a lo largo de la semana vamos a estar cantando. Quiero invitar a los directores de canto que nos puedan ayudar a dirigir este himno titulado Él me conoce. Y quisiera que a lo largo de la semana meditaras en la letra de ello. Es un himno muy bonito que creo que puede hablarnos directamente al corazón. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hoy tenemos un plan. Y que ese plan, Señor, tiene nuestro nombre porque tú lo creaste, Señor. Porque tú pensaste en nosotros y estoy seguro, Señor, y estamos seguros de que finalmente tú nos has creado con un propósito. Hoy te alabamos por ello y oramos para que cumplas tus propósitos en nuestras vidas y que hoy, Señor, el pecado pueda ya no tener más lugar en nosotros, sino que por el contrario dejemos que tú nos encuentres y podamos abrazar y dejar que nos abrace esa esperanza llamada Cristo Jesús. Sé con nosotros esta noche, sigue tocando nuestras vidas y háblanos tú, Señor, a lo largo de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.